Entonces, empecemos para hablar de la vida, la maravillosa vida breve de Oscar Wilde. Quiero escuchar primeras impresiones. Es un libro poco parecido a lo que hemos leído, ¿cierto? Sí, sí. A ver, díganme, disparen primeras ideas que hayan tenido y luego les cuento cosas y luego discutimos más a profundidad. Rubiel, ¿a ti qué te pareció? Pues sí, es un libro diferente, en un lenguaje también con veníamos, como dice mi madre, como con diccionario en mano para entender como la filosofía y la esencia de libros anteriores, pero este me parece que es un poco vulgar. Yo no sé si tú después nos dirás si así es la cultura pues de esa región y de República Dominicana. Y me parece que pues todo lo que en donde se desarrolló con esa dictadura, y más que la dictadura también como las creencias, ¿no? Como esos mitos de esa cultura que aquí también nosotros tenemos muchos mitos. Se me asemejó mucho también a nuestro Caribe, a nuestra costa colombiana, en el sentido del macho macho, en el que puede tener más de una mujer, en el de que eso es permitido. Entonces, pues un tipo de lectura diferente, pero no es del todo de mi agrado, la verdad. Claudia, ¿a ti qué te pareció? ¿Qué fue, Claudia? Claudia, tienes el micrófono apagado, si no, vamos con Wilson, o Cata, o Marcela, ya que Con Wilson Maxe, no lo con leyó. Maxe. Ya, ahora sí. Yo estaba hablando, pero estaba apagado. Apagado. Que me pareció, comparto lo mismo que dice Ruby, es pues con esa cultura, no se puede decir machista, sino tirana por parte de todos esos gobiernos militarizados y que esas maldiciones que se echaban era más como esa cultura que tenía la mamá de estar, la abuela, o sea, la inca insultaba siempre a la hija. La hija insultaba, o sea, Vika, ella insultaba mucho a su hija Lola. Entonces, esos insultos eran un maltrato permanente, pero en el fondo se querían mucho. No sé, me pareció una lectura dura, como si abriéramos un periódico aquí en Colombia y viéramos todo lo mismo que está pasando por allá. Es casi lo mismo, ¿no? La Marcela, misma cuéntanos, violencia. ¿tú qué piensas? Bueno, yo estoy de acuerdo con Ruby, el vocabulario en parte es vulgar, me pareció desde muy precoces, desde muy chiquitos. Me pareció también, palabras me tocaba leer mucho para poder entender unas frases. Yo decía, ¿de qué está hablando? Y ya llegaba a la frase vulgar y yo, bueno, eso fue lo que me pareció a mí. Adriana. Bueno. Bueno, Wilson se leyó. Sí, no, yo claro, pues, lo ponen en duda todavía, en serio, después de 4 meses. Ese no tiene el juicio para leer. Yo leí. ¿Cuántas páginas? 11. La mitad. Bueno. ¿Y cuánto es la mitad? No sé, 150 más. Pero entonces yo lo que sentí es lo que llevo del libro. Es buena, pues digamos que es más un poco la cultura del país, pero más también nuestra cultura. Yo creo que nosotros alcanzamos a vivir gran parte de eso. Yo me transporté a la época del colegio, cuando las muchachas lo que querían era salir y quedar embarazadas y tener una familia, y lo que yo del libro, esa era mi percepción. Y también la misma percepción de que la muchacha se hace la historia en la cabeza de tener la casa, los hijos, el marido y todo ese rollo. Y el mismo maltrato, no sé si maltrato, la misma forma en la que se quieren los latinos, pienso yo.
así como Ruby decía, en la costa uno se ve esos maltratos, le pegan, la golpean, no sé qué, pero ahí siguen. Aquí era como similar, ellas peleaban y peleaban, hasta se escapó peleando y estaba esperando que la volvieran a rescatar otra vez desde allá y volver al seno de la familia. Entonces yo siento que, digamos que me trasladé como en mi época de estudiante, de bachillerato, a muchas cosas que pasaban en ese momento del libro. Y pues no he podido ver esa parte de la dictadura, pues solamente como los matices de los 20 años y lo duro que era, pero no, digamos que no. Listo. Adriana, tú. Ahora sí, siempre está recogido ahí metiéndose en mi conversación. Pues a mí sí me gustó el libro. A mí sí me gustó el libro, me pareció que es un libro, si bien su lenguaje, es que utiliza un lenguaje popular, un lenguaje que si vamos a Santiago o a Punta Cana, probablemente no en los grandes resorts o demás de República Dominicana, es lo que vamos a escuchar. Habían unas palabras sí muy típicas de ellos, que digamos que no fueron desconocidas para mí, porque yo tengo 2 conocidos que son de República Dominicana y ese es el tipo de dialecto que ellos utilizan. Entonces, digamos que en el lenguaje sí es un lenguaje popular para la región, pero en cuanto ya al fondo y a la historia, me pareció una historia muy bien llevada, muy bien, o sea, con incógnitas que uno va desarrollando a lo largo de la historia y que al final la gran mayoría de las incógnitas tienen respuesta. Tal vez lo único que a mí me faltó que me respondieran era ¿quién es el papá de Oscar Wao? Sí. Porque es que, aparte de decirme que fue el señor del avión y que vivió con ellos un tiempo, pues, y que después se fue, yo decía, pero ¿y este man por qué se fue? ¿O era qué? contador. Quisiera yo saber más. Era contador. Sí, ahí dice, el contador. Era el contador, sí. Sí, no, yo, digamos que esa fue una incógnita que me quedó del libro, pero el resto me pareció que su historia, si bien cruda y real, y que como dice Wilson, puede ser la de cualquier latinoamericano, sea de República Dominicana, sea colombiano, sea ecuatoriano, porque digamos que este tipo de cosas es algo que este tipo de historias es muy común para toda Latinoamérica. Me pareció que su forma de crear su historia fue muy bonita, interesante y pues, me gustó el libro. Gracias, Adriana. Y Julio, ¿tú qué opinas? Pues yo estoy por el lado bueno, no tanto con la historia, no me parecía que fuera una historia que como que la cerrara toda, sino que son varias historias en una. Y realmente lo que me gustó del libro o lo que me llamó la atención, que no lo tenía como en el radar, que uno siempre anda como en el cuento de lo de acá o de lo que más sonoro es en el momento, y de pronto por lo que no me tocó como tan cerquita, pues como la historia que él trae con sus tópicos de 1, 2, 3 y cuenta, y es otro libro aparte. ¿Sí? Donde va explicando cuál es cada punto, por qué lo incluye ahí en el tema y de dónde viene. Es una clase de historia. Eso fue lo que me llamó la atención, la forma de escribir esa clase de historia. Listo, muy bien. Creo que han comentado varias cosas. Decir algo. Dinos. Bueno, a mí me pareció interesante la historia porque aparte me transportaba como a la cultura, lo que era República Dominicana. Al principio lo que decían sí era difícil de entender, pero también era como ponerme en los zapatos de ellos y mirar cómo era su cultura. Me gustó también que trataba sobre los problemas políticos y mirar a raíz de esos problemas políticos todo lo que se llevaba al trasfondo de pronto de los problemas sociales, psicológicos, y también mirar cómo en la historia se desarrollaba
como las tradiciones familiares. Eso me pareció muy chévere y cómo se desenvolvía la historia. Listo, gracias. Tocaron varias cosas importantes Es Cata. gracias, Cata. Tocaron varias cosas importantes del libro, creo, a cosas que voy a hilar en esta lectura. Cuéntame, Dani. Mira, a mí yo no le lo pregunté a Dani. pues, siempre como con el cuento de la historia, pero me gusta, pues la parte del libro donde se desarrolló en general fue prácticamente en la dictadura del general Rafael Trujillo. Entonces se veía obviamente como los problemas sociales, digamos así, pues porque una dictadura de todas maneras le trae consecuencias a la demás gente, que incluye en su nivel social, en su nivel educativo y incluso en su forma de pensar. Y la otra que me llamó la atención era el cuento del Foucault, que llevaban y siempre decía que pasaba que, o sea, como la familia se preocupaba porque parecía que lo heredaba, porque heredaba la mala suerte, entonces todo le echaba como la culpa a la mala suerte. Y como ese cuento de ser agorero, tal vez eso fue lo que me llamó la atención también a mí. Gracias, Dani. Entonces, les voy a contar cosas sobre la lectura, historias del Trujillato y les voy a dar como ciertas pautas que me parece que son chéveres de discutir o de notar con respecto a la lectura. Cuando yo empecé a ver el lenguaje vulgar, sí pensé que de pronto se iban que iba a ser escandaloso probablemente, pero eso es una cosa muy común en la literatura latinoamericana, de costumbrismo más que todo, como de vamos a presentar la vida como es, y pues la gente es vulgar la mayoría del tiempo, ¿no? Sí. Y nuestra cultura también es muy centrada en el sexo, que es donde viene la mayoría de las vulgaridades, de las groserías y de las expresiones o escenas más fuertes del libro, y es que está muy relacionado con el tema de la dictadura, y es así como el hombre está obsesionado con el sexo y el poder, así los políticos están obsesionados con el control del mundo, ¿no? Hay una parte impresionante que él dice que el Trujillato podría ser la primera culocracia, refiriéndose a que todo el gobierno se maneja alrededor del sexo. Y lo que siento yo que hay detrás de esto es una concepción de la relación entre Europa y el Caribe, mediada por el sexo. Fíjense que en algún momento también dice el mayor producto de exportación de Santo Domingo son las prostitutas. Y eso es algo que ha venido desde la colonia, siempre ha habido toda una ¿cómo decirlo? Una feminización de América y toda esperen, de hecho, este trimestre hice un parcial al respecto, se los muestro, precisamente porque lo que uno ve desde que descubrieron América es ese tipo de representaciones. Este es un grabado, creo que es de 1600 algo, hecho por un holandés que se llama Américo Vespuccio Despierta América. Nosotros, este continente se llama América porque a pesar de que Colón lo descubre, solo es este señor que es un italiano, es el primero que propone el primer cartógrafo que indica que de donde viene Colón una y otra vez no es India, no es Asia, sino de hecho es un pedazo de tierra distinto. Entonces él hace el primer mapa en el que aparece América descrito y en honor a él llaman al continente América. Lo llaman en femenino por una cosa como que todos los continentes tienen nombres femeninos, Asia, por lo menos los conocidos para esa época, Asia, Europa y África. Entonces, pues América tiene que ser el cuarto continente y va a llamarse mujer. Y en esta representación pictórica, que es muy común además, no es la única que existe, esa es la original, pero después de eso ha habido muchas representaciones similares. Uno puede ver que hay una relación de poder muy fuerte entre el europeo, que es generalmente hombre y es un hombre violento, un hombre con tecnología, un hombre muy vestido, un hombre católico, etcétera, frente a la visión de América como un lugar salvaje por conquistar.
Este es un parcial que yo les puse a mis estudiantes de octavo, en el que les decía que hicieran un análisis de la imagen y que me hablaran pues, cómo uno transmite la colonia, cómo uno puede entender el proceso de colonización a través de esta descripción gráfica, y varias estudiantes me señalaron, sin que yo se los dijera ni nada, que esta postura de esta indígena, América se ve representado como una indígena desnuda que está echada durmiendo, que toda su postura, que su gesto, que todas las representaciones que hay detrás de ella pueden indicar que hay algún tipo de intento de violación, ¿no? Entonces esta idea de que la relación entre Europa civilizada y América indígena está atravesada por un deseo de dominio sexual equivalente al dominio del poder, es, creo yo, lo que está detrás un poco de la vulgaridad que encontramos en el libro. Hola, Kurt, bienvenido. Entonces, fíjense que he estado muy pendiente del tema de la colonización, porque enseñé eso este trimestre, entonces este libro me dio muchas ideas al respecto y voy a mostrarlo por ese lado, ¿vale? Hablemos de Junot Díaz. Junot Díaz es este señor. Él nació en Santo Domingo en 1968. A los 6 años se mueve a Estados Unidos, a Nueva York, porque su padre era policía del Trujillato. Y él, después de que cae Trujillo y etcétera, después de que ya, fíjense que a Trujillo lo matan en el 61 y la transición dura más de una década, entonces ya cuando él tiene 6, 7 años, pues su papá no tiene mucho espacio en República Dominicana y se los lleva a él y a su familia a Nueva York. El papá vivió con él 3 años allá y lo abandonó. Un poco lo que pasa con el papá de Oscar, es una figura ausente completamente, ¿no? Y él es muy dado a contar su historia como parte de contar la historia de la diáspora y de la forma de ser de los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Y entonces, pues él cuenta un poco el abandono del padre, tuvo un caso de violación chiquito también, y es muy abierto al respecto. Fíjense que solo ha publicado 3 libros. Drown es el primero, que es una serie de cuentos que hablan precisamente sobre pequeños personajes de la vida de la República Dominicana en Estados Unidos, cosas de colegio. De hecho, hay mucho de autobiografía o de referencias propias a la vida de Junot Díaz en el narrador, que se llama Junior. Ambos estudiaron literatura. Junot Díaz estudió literatura en Rutgers, que es la universidad donde ellos estudian. Fíjense que el Junior cuenta que él escribía cuentos sobre bullies y sobre matanzas y sobre cosas escolares. Varios cuentos de esta colección son al respecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay como una mezcla entre la ausencia del padre, también es común entre ambos personajes, o aparecen en ambos casos, entonces hay mucho de autobiografía metido ahí. Luego en el 2007 publica este libro, La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, y eso lo lanzó súper al estrellato. En el 2008 se gana el premio Pulitzer a Mejor Novela del Año, y de hecho, por haberse ganado ese premio, él llega a dirigir el premio Pulitzer en el 2011, pero en el 2012 lo acusan de acoso, un caso de acoso en la universidad, y eso lo obliga a retirarse pues, de ese cargo público, porque no puede detentar ese tipo de cargos de poder cuando tiene algún tipo de sindicación de acoso, aunque nunca supe si se resuelve o no. En el 2012 sacó otra serie de cuentos que se llama That's How You Lost Her, así es como la perdiste, no sé de qué sea, y se supone que desde el 2012 lleva escribiendo su segunda novela, y ya vamos 10 años, ni idea qué haya pasado. Aparte de ser escritor, es profesor de escritura creativa en el MIT. Es decir, todo este asunto sobre la literatura, sobre escribir, sobre los cuentos, etcétera, hay muchos chistes. Yo tengo la edición de este libro, es de un amigo que está haciendo el doctorado precisamente en literatura en Chicago, y dejó varios de sus libros aquí en la casa, entonces yo se los estoy cuidando. Y como él es literato, él marca los chistes para literatos. Están llenísimos de chistes de literatos que uno no ve casi si no está en el mundo, pero es una cosa común
en el libro, ¿no? Burlarse de la literatura, hacer guiños sobre lo que es escribir y la función que cumplen los escritores en la cultura. Vamos a hablar un poquito de eso después. ¿Listo? La novela habla generalmente sobre República Dominicana. Es importante que identifiquemos, hablando de nuevo sobre colonialismo. Esta República Dominicana queda en una isla que se llamó La Española, que se llama La Española todavía, y que luego pasó a llamarse Santo Domingo. Por eso la capital de República Dominicana es Santo Domingo, que fue conquistada tanto por españoles como franceses. Es la primera isla a la que llega Cristóbal Colón. Se supone que él llega como a un callito que queda aquí arriba que se llama San Salvador hoy en día, pero la primera semana Cristóbal Colón desembarcó en la República Dominicana, y entonces esta isla es la primera que tiene encuentro con los europeos en 1492. Y por lo tanto es la puerta, es la entrada de toda la maldición. Por eso pongo ahí la maldición original del Nuevo Mundo. Sucede en República Dominicana. Cuba pasaron como 4 años después. Jamaica también estuvo por esas. A Colombia solo llegan a la costa, como a Santa Marta, en el tercer viaje de Cristóbal, que es en el 1502, si no estoy mal. O sea, 10 años después de que llegaran a República Dominicana. Por lo tanto, como que lo que pasó en República Dominicana en el contacto entre americanos y europeos es lo que marcó la pauta para lo que iba a ser todo el periodo colonial. Y cuando marcó la pauta es porque se repitió una y otra vez la misma historia, y es un dominio completo y violento, acentuado, inhumano, anticristiano, y etcétera, etcétera, del tratamiento de los indígenas. En la representación que les mostré ahorita de los americanos, por ejemplo, en el fondo, no se los mostré bien, uno ve un grupo de indígenas comiendo una pierna humana, ¿no? Lo primero que Cristóbal Colón escucha, no sabemos cómo, porque según él, si uno lee los diarios, según él, al tercer día ya hablaba con la gente. La gente que estaba en esta isla le indicaba que gentes de otras islas tendían al canibalismo, y el canibalismo se volvió una clave de entender al mundo caribeño. Se pensaba que los indígenas taínos, que son los de esta zona, eran caníbales. Al parecer sí había canibalismo en América antes, pero era más hacia el norte, hacia las costas que quedan en final de Venezuela, la Guyana francesa y Surinam, y un poquito de la costa brasileña. Al parecer ahí sí hay rastros de que alguna vez hubo consumo de carne como un rito de despedida de ya sea los familiares o los enemigos. Uno mataba al enemigo y se lo comía para robar su fuerza, o se moría un familiar y uno se lo comía para integrarlo, para que después de la vida pues esa persona estuviera integrada con uno, ¿no? Las explicaciones antropológicas suponen eso, pero pues para los ojos españoles, que eran medievales, o sea, que estaban en transición al Renacimiento, muy católicos y muy cristianos, pues el canibalismo es un indicio de satanismo casi, ¿no? De pecado, de falta de piedad ante el otro. Y por lo tanto, a partir de ese mito y a partir de varias otras cosas que dice Cristóbal Colón en su diario, por ejemplo, que son muy nobles, algunos, otros son violentos, que no tienen desarrollado mucho el manejo del metal, se fija mucho en las herramientas que tienen, a pesar de que es muy evidente que tienen oro o que manejan metales preciosos, no manejan metales para la guerra, o sea, no tienen espadas ni nada por el estilo, y a la vez que ve que ellos más que todo se dedican a la agricultura y a la pesca y nada más, no tienen grandes estructuras, no tienen grandes ciudades, no tienen, por lo menos los del Caribe. Cuando llegan a México es otro cuento, pero por lo menos los taínos son una cultura que de hecho es muy tribal, muy sectaria, muy de pequeños grupos. Con todo eso, pues la idea que Cristóbal Colón vende a Europa es que pues, este es un lugar lleno de riquezas, poco explorado, muy mal explotado. En el cuarto o quinto día, de nuevo, me tuve que leer el diario de Colón para mis clases, como en el cuarto día, si él llega el 12 de octubre, como el 16, él nota que hay una isla que tiene muchas riquezas que no han sido aprovechadas, y entonces dice que esta gente es de lo más pobre y lo más inútil y lo más boba del mundo. Toda esa visión de que este espacio es un espacio para dominar es la que marca cómo va a ser la colonia de ahí en adelante.
Les digo, en República Dominicana había, pues era el centro, la capital de la civilización taína, que fue la que quedó mezclada con ellos, ¿no? El color caribeño, ese color cafecito, canelita, que no es ni negro ni nuestro color indígena, que es un poquito más oscuro, es de ascendencia taína, y tenemos un gran, pues él cuenta en varias notas al pie pequeños fragmentos de la historia taína, pero creo que la más reconocida es por la salsa, es Anacaona, ¿no? La canción de Willy Colón, creo, que dice Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona es la heroína de los taínos, es también muy común, y él mismo lo dice, con todo este asunto de la feminización de la colonia, encontrar que muchos de los grandes personajes coloniales siempre son mujeres, de los personajes indígenas, ¿no? Ahí dice, en México tienen a la Malinche, que es la que recibe a Hernán Cortés y es su traductor. En los taínos y el Caribe y las Antillas tienen a Anacaona. Anacaona era hija del cacique, y ella no quiere ceder ante los españoles y organiza una revuelta, y los españoles al parecer solo querían tener sexo con ella, ¿no? Como que no hay un reconocimiento par. Esas historias que cuentan que lo primero que la principal resistencia que encuentran es femenina, también demuestra una incapacidad de ver al otro como un par, sino tratar de reducirlo para dominarlo, ¿no? Esas son las interpretaciones contemporáneas que se hacen de este tipo de textos, ¿listo? Es importante que en ese encuentro, y eso lo dice en el prólogo impresionante, la sola llegada de Colón, que es el almirante. Yo no sabía que ellos no dicen Colón, no les gusta mencionar el nombre, y por eso le dicen el almirante. Implica una maldición, ¿no? Y esa maldición la vamos a llamar la colonia, y fíjense que todo lo que va a pasar de aquí en adelante en las desventuras de esta familia, que es la desventura de República Dominicana como sociedad, son problemas de la colonia, de que otro entre a mi casa y me diga qué hacer, me diga cómo vivir de una manera que que elimina quién soy, ¿no? Como que trata de imponerme, porque eso fue el Trujillato, eso es la invasión gringa, eso es, bueno, generalmente la historia latinoamericana. Y ellos desarrollan este tema del Foucault, esa idea de la suerte, de lo que va por fuera de las leyes naturales, como una forma de resistencia. Nosotros tendremos a pensar que los saberes populares no son saberes realmente justificados, y pues bajo un método científico pues ciertamente no, pero todos los pueblos latinoamericanos que fueron conquistados tienen rezagos de ese tipo de creencias, ¿no? Son mezclas interesantes entre lo que se creía antes y las creencias impuestas por Europa. Por ejemplo, colgar una mata de sábila detrás de la puerta al lado de la estampita de la Virgen. Para mi mamá eso es protección, ¿no? Y es un sincretismo, porque pues, la Virgen es representación católica, pero la matica de sábila es el resultado de un saber popular y de un conocimiento de la tierra muy propio de los pueblos indígenas de estas regiones. Entonces hay que recordar, y por eso la introducción empieza ahí, el problema con República Dominicana inicia desde que llega Colón. Si no hubiera llegado Colón, de pronto los problemas habían sido otros. Y además, la isla sufre una decisión, una separación muy violenta, también marcada por los deseos de colonia de las potencias europeas. Aunque España al principio llama esto la española, y luego lo llama el virreinato de Santo Domingo, los franceses quieren también un pedazo de la isla y establecen una colonia al lado occidental, que es lo que hoy en día llamamos Haití. Ellos lo llamaban Santo Domingo en francés. Y cuando la colonia francesa, que es la segunda colonia en América en liberarse después de Estados Unidos, de las 13 colonias de Nueva Inglaterra, se libera, que es el primer proceso exitoso en Latinoamérica, forman lo que es Haití, ¿no? Que es la mitad de la isla. República Dominicana no se libera sino hasta como 10, 15 años después de España, y tienen un montón de tratados que van separando, que van moviendo mucho la frontera.
los franceses utilizaban, aunque más bien las funciones que cumplían en la isla eran muy distintas. El lado español lo utilizó como entrada al Caribe, pero a la vez como fuente de caña, o sea, fuente de ron, de pura caña, azúcar, ron y pues, sexo, mientras que los franceses casi que no se mezclaron con los taínos, los asesinaron en su mayoría, y esto se volvió un puerto esclavista. Traían a la gente de África, especialmente África subsahariana, lo que es el Congo, Senegal, de donde son los más oscuros en la piel, y aquí se volvían un centro de distribución y venta de esclavos para el resto de América. Fíjense que Francia no tuvo muchas grandes colonias acá, solo en Canadá, cierta parte de Estados Unidos y en Haití, algunas islitas por ahí, porque ellos no tuvieron tanto poder político para distribuirse estas tierras. Entonces ellos simplemente querían tener como un centro comercial de esclavos. Y la historia de Haití ha sido siempre una historia negra, es una historia de resistencia negra. Ellos casi que no tienen mezcla con blancos ni europeos ni indígenas, son uno de los países más negros, por lo menos étnicamente hablando, que existe en este lado del mundo. Es como si habláramos casi que de nuestro Pacífico, fíjense, es muy equivalente. Ellos hablan una mezcla de francés con un criollo, una apropiación caribeña del criollo. El caso es que esta separación era, pues, son la misma isla en todo caso, la diferencia era un poco el lenguaje y de nuevo, pues, la ascendencia que tiene con el lado francés, pero en el siglo X y el siglo XX, ya para 1900 y pico, con Trujillo especialmente, se hace ya una separación radical entre esos dos países, de modo que República Dominicana es un país pues, turístico y abierto, por decirlo así, ciertamente algo desarrollado, mientras que Haití es el país con el mayor índice de pobreza de nuestra región, ¿no? Es un lugar donde la corrupción es absurda, donde el 85% de las personas viven bajo la línea de la pobreza, y ese conflicto es algo que está detrás, marcado en el Trujillato, sobre todo por la xenofobia que hay detrás, ¿no? Haití es negro y por lo tanto es pobre, y en República Dominicana hubo un proceso de limpieza racial muy impresionante que de hecho se ve reflejado en que la mamá de Dolores, que no me acuerdo cómo se llama, Beli, sea negra, ¿no? Lo peor que le puede pasar a una familia es como la mayor representación de la tragedia que va a sufrir esta familia es que su hija sea negra en ese contexto. Entonces, por eso es muy importante la historia racial que hay detrás de República Dominicana. Hablemos de Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Es uno de los dictadores más impresionantes del mundo, es de los más impresionantes porque no solo duró mucho tiempo, sino realmente logró controlar su isla de manera impresionante. Y eso se ve muy bien retratado en las notas al pie y en los chismes que cuenta el autor, como con cierto tono gracioso. Uno va viendo la manera en que el poder de este hombre se instituyó. Hay también toda una teoría sobre cómo las dictaduras de este lado, las más difíciles de cambiar, han sido Cuba y República Dominicana, pues por ser islas, ¿no? El resto de dictaduras como Chile, como Argentina, que tuvo 5 en el siglo XX, como Brasil, como Bolivia, como Nicaragua, como, bueno, todos, Venezuela, tenían cierto tipo de dificultad de establecerse, dado que pues, somos países continentales que tenemos fronteras físicas con el resto de países, y eso permite el tránsito mucho más fácil de personas. Fíjense lo fácil que es la migración venezolana, fácil para nosotros, ellos pasan por la trocha y llegan, como sea, ¿no? En Trujillo se encargó muy bien de que eso no pasara con Haití, luego vamos a ver cómo, y entonces él establece esta dictadura de 30 años en la República Dominicana, que el autor llama la barrera de ¿qué? El muro de plátano, la frontera de plátano, la barrera de plátano, pues pensando en la barrera de hierro, que era la Guerra Fría, que iba a comenzar tiempo después en Europa. Como todo en Latinoamérica, Estados Unidos tiene mucha responsabilidad con respecto al ascenso de Trujillo. República Dominicana, después de que se independiza,
tiene un pésimo gobierno, pésimo en el sentido en que no se cambian mucho las estructuras, a pesar de ser una república democrática como nosotros, pues no se cambian mucho las instituciones que venían de la colonia, el poder lo detentan las familias ricas que eran de la colonia, europeos y criollos, etcétera, etcétera, y se manejaban el país un poco a su antojo. El Caribe es un lugar excepcional para caña, para plátano y para muchas otras cosas que le interesaban al mercado internacional de principios del siglo XX. Y entonces Estados Unidos, como hizo con Chile, como hizo con todo, Latinoamérica básicamente, invadió. En 1917 entran por Santo Domingo, toman al presidente y le amenazan, pues le dicen que si no entrega el poder a los Marines gringos, bombardean Santo Domingo. Y él tiene que ceder, y de 1917 a 1924, 7 años, República Dominicana es controlado por la Marina gringa, que el mayor interés que tenía al parecer es toda la exportación de banano, ¿no? Fíjense, recuerden y tengan muy presente 100 años de soledad, si lo han leído, como un referente que está siempre detrás de este libro. En 100 años de soledad hablan de la masacre de las bananeras, que es el mismo problema, pero en nuestro Urabá, ¿no? Y que hoy en día todavía hay rastros de que todas estas empresas bananeras que vienen desde principios del siglo XX, pues contribuyen con paramilitarismo y con asesinato de personas, solo por el dominio del banano, que es un producto bastante enriquecedor, o por lo menos bastante deseado. Entonces, durante esos 7 años, Estados Unidos toma control de República Dominicana. No es raro, hoy en día nosotros diríamos Estados Unidos controlando cosas, aunque lo hace con Irak y con Afganistán y con Siria, y etcétera. Pero en ese momento no era raro porque 20 años antes, de hecho, Estados Unidos le ganaba Cuba y Puerto Rico a España, ¿no? Estados Unidos tenía una campaña importante de tomar control del Caribe, porque pues, es una región muy, muy importante económicamente para Estados Unidos. Entonces ellos se toman, pero ya después de la Primera Guerra Mundial, empieza a verse con malos ojos esas formas de dominio global, ¿no? No está tan chévere, aunque en Europa están con la misma pelea, pero en África pues no está tan chévere que Estados Unidos, que defiende tanto la democracia, pues no permita que cerca a su casa haya buenas democracias solo cuando le conviene. Entonces ellos tratan de reorganizar un poco, hacen un cambio sobre la manera de gobierno y la economía, especialmente meten empresas gringas importantes que redistribuyen la riqueza en favor del capitalismo, de la forma de capitalismo gringa, pues de exportaciones y mercado global. Y establecen una cosa llamada la Guardia Nacional, que se erige como una forma de hacer una transición a un gobierno democrático más autónomo. Entonces la Guardia Nacional, que luego se vuelve oficialmente el ejército, a esa guardia entra ese señor, que es Rafael Leónidas Trujillo. Estados Unidos en el 24 ya cede el poder después de unas elecciones monitoreadas por ellos deciden cómo se toman y cuál es básicamente el resultado. Y la Guardia Nacional queda como una institución ya pues, parte de ese nuevo gobierno democrático. Trujillo del 24 al 30 asciende bastante, se vuelve general de esta guardia, y en 1930 con unas elecciones un poco amañadas, como nos dice el autor, como que ganó por el 103% de las elecciones, pues gana. Él tiene un primer periodo hasta el 38, del 38 al 42 tiene un presidente títere, en el 42 vuelve y toma el poder, creo que por los 50 tiene un segundo presidente títere, también 4 años, y él sigue hasta el 61, que es asesinado, ¿no? También nos narran cómo fue el asesinato de él. Estados Unidos después se da cuenta que como que la embarró al dejar ese meollo así, y entonces Estados Unidos mismo es el que luego vuelve a meter en la segunda invasión gringa, de la segunda toma estadounidense de la isla. Lo matan con ayuda de la resistencia y establecen un periodo de transición, del cual el resultado pues, es la República Dominicana de hoy en día. Nunca volvieron a tener dictaduras ni nada por el estilo.
Trujillo se caracterizó por ser un dictador violento, con culto a la persona. Es uno de esos dictadores que hacen que todo el país los adore, tipo Chávez, tipo Pinochet, tipo Castro. Dicen que todo el mundo en la casa tenía una foto de este señor, imagínense. Y se ve, aquí hay fragmentos de un periódico en el que dice que Trujillo no es un hombre, sino es una fuerza cósmica, ¿no? Como que esas dictaduras alrededor de la imagen de quién es el dictador son muy comunes aquí también en Latinoamérica, y son, bueno, aunque de Stalin era lo mismo, son sumamente peligrosas porque llega un punto en que él está en todo lado y ya no confía en nadie, y ya nadie confía en nadie, etcétera, etcétera. Se encargó sobre todo por no dejar, después de 1917, el miedo del mundo era que llegaran los comunistas, y pues él se encargó de que no llegaran. Persiguió cualquier tipo de expresión de izquierda o expresión obrera, expresión mamerta, diríamos hoy en día, en los que la cayó completamente. Y pues vivieron muy aterrados, y eso también lo nombran en el libro, porque a Cuba sí llega el comunismo, ¿no? Y el país más cerca que queda de Cuba, además de Estados Unidos, por medio de Florida, por un lado queda Florida, por otro lado queda precisamente pues, la española, Haití y República Dominicana. Entonces, pues gran parte de su gobierno era muy de derechas, muy de no permitir ese tipo de cosas. Cuando uno lee, por ejemplo, literatura chilena sobre Pinochet, etcétera, uno encuentra resonancias, sobre todo, por ejemplo, que dicen que él murió en un lugar que era muy común para los maricas, y que hay todo un miedo a la homosexualidad y en general hacia las mujeres, y todo este asunto del sexo es muy común también en Pinochet. Es impresionante cómo se repiten estas cosas. Pues hay persecución, xenofobia, represión, persecución de nuevo, y violencia, ¿no? Lo más importante, lo más significativo, lo que resuena más en su momento, fue un genocidio. Se llama genocidio haitiano, es una masacre. De nuevo, una de las cosas que él decía es que los negros no podían ser parte de República Dominicana, y empezó a perseguir a todos los negros que había y a matarlos, y a establecer una frontera bien difícil de atravesar entre Haití y República Dominicana. En su época se decían que eran 3.500 muertos, pero pues los historiadores hasta el día de hoy alcanzan a contar 35.000. No solo murieron haitianos, también murieron venezolanos, colombianos, salvadoreños, y en fin, generalmente gente con piel morena o piel negra. Se dice que la manera que ellos tenían para saber si las personas eran haitianas o no es pedirles que pronunciaran la palabra cilantro, si no estoy mal. Y dependiendo de cómo hacían la R, porque ellos tienen un francés muy peculiar, sabían que eran haitianos y los mataban, ¿no? Después de este asesinato, él perdió mucho apoyo de Estados Unidos, él perdió mucho apoyo de la comunidad internacional, pero nuevo era una isla y no hubo muchas consecuencias. Y de esto se habla mucho, de nuevo con Beni, que eso, pues, nace negra, nace de color negro, y eso es pues, tener una mira directo a la espalda de uno en este tipo de gobierno. Eso generó, no sé por qué quedó esto. Esto generó un movimiento de exilio muy importante, como va a pasar con Venezuela dentro de muchos años, como Colombia tiene, aunque Colombia lo tiene muy raramente distribuido, como Cuba lo tiene en Miami, pues hay una diáspora, hay todo un pueblo de República Dominicana fuera, que tuvo que hacer patria fuera de la isla por la persecución precisamente que había en República Dominicana. El lugar favorito, el lugar con más migrantes y con más exiliados dominicanos es Paterson en New Jersey, que es donde empieza la historia con Oscar Wilde. Tienen incluso una calle llamada República Dominicana Way. Hay un desfile anual, no sé si este año lo habrán hecho, porque pues es el lugar con más dominicanos en el mundo fuera de República Dominicana. De hecho, esa ciudad tiene un 51% de personas hispanoamericanas como
principal grupo étnico que vive ahí. Es decir, allá las escuelas enseñan más en español que en inglés, porque pues es un gran lugar. También en Paterson hay muchos colombianos y pues es un gran lugar de la comunidad exiliada en Estados Unidos. Y entonces pues es una literatura de la diáspora, que es una literatura bastante difícil de entender o por lo menos de clasificar. Uno podría decir que es literatura dominicana, pero no, porque este libro fue originalmente escrito en inglés. No es un libro, es lo que nosotros leímos, es una traducción. Valdría la pena revisar en inglés a ver cómo aparece el Spanglish, por ejemplo, ¿no? Y es una literatura que hasta estas décadas está siendo pensada. Siempre se pensó que la más importante era la literatura chicana, o siempre se ha hablado de la literatura chicana para hablar de literatura latinoamericana del exilio, pero la chicana es solo de ascendencia mexicana, ¿no? Y tienen otras historias, otros traumas, ¿no? Los mexicanos tienen una forma más fácil de llegar a Estados Unidos y Estados Unidos tiene mucha conexión con la Revolución Mexicana, entonces como que su construcción literaria es distinta. La dominicana es, de los pocos casos que yo conozco son estos. Y entonces es una literatura peculiar, como que por eso decimos desde el principio es raro y a la vez nos parece muy familiar porque en el fondo es caribeño. ¿Listo? Sobre la novela, tres cosas importantes que quiero señalar, especialmente lo que aparece al final. Es chévere ver, recuerden que les dije, tengan en mente 100 años de soledad detrás. Es la vida de una familia, como la vida de los Buendía en 100 años de soledad. Esta es sobre la familia León. Acaba con Oscar Wilde. Digo muy entre comillas porque el autor nos deja la posibilidad de que la hija de Lola sea algún tipo de continuación, pero pues el título es Oscar Wilde y todo gira alrededor de este personaje, aunque él no sea realmente el protagonista, creería yo, no hace mucho él, hace más Junior, o hace más Trujillo, o hace más la mamá, pero pues, Oscar Wilde no hace mucho, pero es él el que reúne, es en él que estudia literatura y que entiende cosas que es escritor, que es posible contar esta historia de su propia familia, ¿no? Si no estoy mal, el último de los Buendía también era escritor o trabajaba en una biblioteca, ya me lo leí hace muchos años, entonces hay una cosa con cómo la persona de una familia que es capaz de escribir la historia de su familia es la última que la cierra. Y el narrador, que es Junior, que es este Rumi, excuñado del protagonista, que estudia literatura también, expone las consecuencias psicológicas, políticas y culturales del trujillato en la diáspora dominicana. Es una manera chévere de contar historia, ¿no? No es el dato oficial, no es el texto de Wikipedia, es la manera de contar la historia como chisme. Pues hay mucho de chismes, como, vean, yo les cuento la historia, dicen que es esto, usted verá si me creo, ¿no? Pero a la vez es el chisme el que forja la historia de las personas. La diáspora dominicana no sabe las cosas técnicas que hay detrás del trujillato. Saben lo que sufrieron. El exilio, el control, la desconfianza, la pérdida de la familia, todo ese tipo de cosas que él nos va mostrando una y otra vez, que él nos repite una y otra vez, pues es que esto solo puede pasar en República Dominicana, pero uno lo escucha y dice, esto también podría pasar en Colombia, ¿no? Como que tenemos resonancias culturales porque somos producto de mismas formas de violencia coloniales, mismas formas de mezcla racial con indígenas y mismas relaciones con la tierra y con nuestras tradiciones. Impresionante cómo lo une el Fuku y el Zafa. Todas las desventuras son culpa del Fuku y el Zafa, que es las maneras de salir, es la contraparte, ¿no? La relación con Trujillo es el Fuku original, ¿no? Hay un problema desde el principio de la familia, iban todos muy bien hasta que el abuelo Abelard pues, no le dio su hija a Trujillo. Trujillo, al parecer, es la maldición que viene desde Colón, es este elemento externo a la cultura taína que llega a dominar, en este caso, Trujillo es resultado del imperio estadounidense que en el siglo XX pues, fue el que trató de dominar después de que en el siglo XIX Santo Domingo y República Dominicana se liberaran del imperio español.
Y al haber tenido esa relación ellos iban a ser una familia supremamente prestante, tenían todo para ser una continuación, digamos, positiva de la cultura taína, porque acuérdense que él vive en una mansión que hacía parte de un líder político taíno, que dice que si el infierno está lleno, que si el cielo está lleno de blancos, pues él prefiere no ir. Y que esa casa se cae, ¿no? Esa casa termina siendo destruida porque pues él no se enfrentó al Fukui y perdió, ¿no? Entonces, es una aproximación sociohistórica más bien, esa aproximación a la historia y a la sociedad a través de la ficción muy chévere. La novela nos dice, vea, el dato nos puede contar que Trujillo hizo esto y aquello y mató a tantos y aquellos y a todos estos, pero para la vida y la experiencia y el alma y la memoria colectiva de que es República Dominicana hay algo de sobrenatural en todo esto, que no se va a poder explicar con libros de historia, y yo no lo voy a tratar de hacer, sino lo voy a explicar con literatura, con cosas fantásticas, con agüeros, con cuestiones de buena suerte o mala suerte, o de maldiciones, de fantasmas, de cosas por el estilo. Los cubanos tienen la santería, por ejemplo, y los orichas y todas esas cosas. Los brasileños tienen también un montón de, sobre todo los de la costa, tienen un montón de tradiciones africanas al respecto. Seguramente en Haití tienen el vudú y esas cosas. Pues en República Dominicana tienen el fuku y el zafá, ¿no? Y es decir, pues la historia contada en términos como datos y tales, esa es una forma europea de contar las cosas. Nosotros las vamos a contar desde la magia que nos recorre y que hace parte de nosotros. De nuevo, piensen en 100 años de soledad. Es lo mismo. Es básicamente un mismo producto cultural. La cultura caribeña es muy similar en nuestra costa, y esto pasa mágicamente. Aquí las cosas pasan por magia, no por sucesos lógicamente organizados. Y la novela también tiene unos elementos experimentales, yo los llamo formas atípicas, no es una novela tradicional, es algo que varios señalaron. Entonces vamos a explorar esos, les voy a contar chismes sobre eso y luego hablamos más. Lo primero es la narración. Acuérdense que les dije que el narrador tiene muchas notas autobiográficas de lo que sería Junot Díaz, toda la teoría postcolonial o decolonial, que es como la tendencia literaria hoy en día más importante o más prestante, dice que esta idea que tenemos de que el autor y su obra no son lo mismo, de que yo puedo escribir una obra de cualquier cosa y no me veo reflejado en ella, dice que no, que la literatura es el producto de las experiencias vividas por un autor que logra transmitirlas en el lenguaje, y por lo tanto mucho de lo que es el autor va a aparecer en el libro, no va a aparecer en el texto. Entonces, pues el narrador es importante. La narración no es no lineal, sino episódica. Uno empieza sabiendo de un muchacho y de repente en el siguiente capítulo cambian el narrador y uno no sabe de quién están hablando, y conforme uno va leyendo va atando cabos, no nos cuentan cronológicamente los hechos, sino nos cuentan más bien aspectos del carácter de los personajes, y a través de contarnos el carácter de los personajes nos enteramos de cosas y uno va alineando su propia historia. Entonces eso es un ejercicio mental muy chévere que puede lograr este autor, obligarnos a hacer eso. 100 años de soledad es similar. Acuérdense que comienza con ese día frente al pelotón de fusilamiento. Aureliano Buendía se acordó el día de que su padre lo llevó a ver el hielo, y nos devolvemos como 3 generaciones o 2, y luego queda uno con las ganas de saber qué fue el fusilamiento, y cuando volvemos al fusilamiento nos saltan para otro lado. Sí, esas estrategias de narrar la vida son más chéveres y son muy propias de este lado del mundo. Nos gusta echar chisme a medias y conectamos los chismes rápidamente. Una cosa de la tradición oral propia de este lado del mundo. La intervención constante y sarcástica. El autor es muy sarcástico, echa muchos chistes, echa muchas pullas, hace muchas comparaciones y mete la cuchara de maneras divertidas. Y además que la identidad del narrador se nos va revelando poco a poco. Él empieza a nombrarse yo
y así fue cuando yo lo conocí y yo luego viví con él y así fue cuando le puse los cachos a Lola y uno se va dando cuenta que él es Junior, ¿no? Eso también es una forma de hilar la narración. Uno sabe que hay alguien que sí vio eso, hay alguien que sí fue expectante, no es un narrador chistoso que nos va contando esto, pero que es despersonalizado, sino no, es un personaje mismo del libro. El uso de notas al pie para hacer precisiones también es magistral. Toda la información histórica interesante está hecha en notas al pie, aunque hay otras notas al pie que yo no entendí, que tienen referencias raras, pero es un juego paratextual, se dice en literatura. En literatura uno lee en el libro, uno tiene el texto, que es el contenido, y el paratexto es todo aquello que es texto, pero que no hace parte de la historia. Índices, títulos, notas al pie, números de página, portadas, contraportadas, todos esos son paratextos, y en la literatura tradicional uno es capaz de separarlos, ¿no? Cuando uno pasa una nota al pie, uno se sale de la ficción o se sale de la lectura porque me están aclarando, están dando un material que me va a ayudar a entender el texto. Generalmente son aclaraciones o notas del autor o del traductor para dar información sobre el texto. O cuando yo miro no sé, yo leo la contraportada, yo me estoy enterando, son el resumen, un review, una reseña, me entero quién es el autor, veo qué premios ganó, y eso me debe, sobre todo porque este paratexto está hecho para que yo lo compre, eso me debe llamar la atención para que yo compre el libro. Su función no es explicarme nada dentro del texto, sino más bien darle un marco al texto para que yo decida leerlo o no. Pero en este caso las notas hacen parte integral de la narración, de la trama. Digamos que uno podría saltárselo, pero se perdería mucha información, sobre todo menciones a personajes históricos que están explicados en esas notas al pie. Y además hay un coqueteo, digo yo, con hechos y personajes históricos. Al general, al esposo de Yvonne, que es el que termina matando a Oscar, nunca le dan el nombre. Y en alguna nota al pie dice, yo no necesito decirlo, como que ustedes saben quién es. Es como si nosotros hiciéramos una historia aquí colombiana y supiéramos pues que hay ciertos personajes, no sé, Pablo Escobar o incluso los paramilitares, tales, que no los nombramos porque sabemos quiénes son, el jefe, tales, ¿no? Entonces hay guiños históricos, hay tal vez como miguitas de pan, diría uno, de Hansel y Gretel, que si uno tuviera mayor conocimiento de la historia, si uno estuviera más metido en ese contexto, los podría atrapar y decir, me está hablando de este o aquel personaje, ¿no? Fíjense que eso además es un resultado de una vida en la dictadura, cuando uno no puede hablar de nadie, porque pues la razón por la que a Abelardo lo llevan en la cárcel es porque dijo, pues ojalá en este carro, en este baúl no haya muertos. Ahí él nunca mencionó al dictador, pero ellos logran conectar y decir que él sí mencionó al dictador y por eso lo logran meter a la cárcel, ¿no? Cuando uno se acostumbra a hablar sin nombrar, es en Harry Potter el que no se puede nombrar, surgen estas formas de pegar guiños históricos, de que la literatura me permite hacer denuncia, de que no voy a nombrar las cosas, pero voy a esperar que el lector complete el sentido y lo identifique. Esto está detrás de este recurso que es coquetear con hechos y personajes históricos, que ayuda un montón. Que es más bien, no ayuda un montón, es muy central y le da un tono interesante, le da como un saborcito, una sazón ahí de denuncia, de algo misterioso está pasando aquí atrás y creo que eso, por lo menos a mí, me atraía un poco a ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué seguía? ¿Cómo se va a desencadenar esta historia? Quiero saber cuál es la conexión. Entonces la narración es muy chévere, creo que es el elemento que más resalta como peculiar de esta historia, no es despersonalizado, sino que esa voz narradora, ese Junior decide qué mostrarme y qué no, y también me da pautas para que yo lea de una manera determinada o no. El elemento 2 es lo fantástico sobrenatural. Hay mucho de realismo mágico. Recuerden que lo que les digo, lean a 100 años de soledad, está aquí detrás. El realismo mágico es una invención de la Academia Gringa, como muchas cosas de la literatura. Se utiliza para hablar de lo que fue el boom latinoamericano, como de
de encontrar cosas en común que escritores latinoamericanos tuvieron hacia finales del siglo XX. Y entonces ellos se encuentran en Pedro Páramo y y Alejandro Carpentier, que es un cubano, y en 100 años de soledad y mucha de la literatura caribeña especialmente, que hay una irrupción constante, ni siquiera irrupción, que hay un entrelazamiento de lo fantástico cuando estamos narrando las historias acá, que no es común, digamos, en otras partes del mundo, digamos, porque en Asia seguramente es común, que no es común en las partes europeaizadas del mundo. En el siglo XIX y en el siglo XX, tanto gringo como europeo, estamos es con el realismo, con Oliver Twist, con Dickens, con Los Miserables, con estas novelas grandes mamotretos que nos narran con mucho detalle cómo fue el progreso de estas grandes culturas y cómo la gente trabaja, y entonces no hay espacio para lo sobrenatural. Si hay algo ficcional, es otra cosa, son mundos maravillosos, castillos, princesas, vampiros, y uno sabe muy bien al abrir el libro que está leyendo, se está leyendo realismo o se está leyendo ficción. Pero aquí somos gente folclórica, diríamos, ¿no? No pasa nada sin que uno le ponga un poquito de misterio, un poquito de sazón, y entonces ellos dicen, vea, esto es un invento de los latinoamericanos, que la literatura explota bastante bien, y que le termina dando un Nobel a Gabriel García Márquez. Entonces muchos dicen que este señor es parte de ese realismo mágico. Digamos que esa categoría de realismo mágico es un poco difícil de seguir porque no hay continuidad, pues no es como que sea un género, uno no encuentra realismo mágico en la librería Lerner, y Junot Díaz es muy lejano históricamente y temporalmente y geográficamente es muy lejano a Gabriel García Márquez, aunque fíjense que les digo, 100 años de soledad está muy presente en esta lectura. Entonces el realismo mágico está especialmente en esos momentos críticos de la narración en que aparecen estos dos elementos sobrenaturales, la mangosta, que es un animal al parecer muy importante para República Dominicana, y el hombre sin cara. Ellos, tanto Lola como Benny, como Oscar, los ven en algún momento. Ven este animalito con los ojos muy brillantes que llega y los salva, como que les dice, como que es el último impulso que ellos tienen para sobrevivir o algo por el estilo. Y el hombre sin cara también aparece en esas tres escenas como un anuncio de que algo malo viene, ¿no? Lo chévere de esto es que nunca nos lo explican, es como en 100 años de soledad, este tipo que vive un montón de años, o, ¿sí? Como ese tipo de cosas. Cuando la ascensión de Remedios la Bella pasa y ella se va al cielo y todo el mundo sigue actuando normal, nadie se pregunta y nadie para y dice, pero oigan, denme una explicación racional de este tipo de eventos. Ellos tampoco lo dejan ir porque hay una referencia a la habilidad fantástica que el mundo caribeño tiene. Son gente que vive entre leyendas y gracias a las leyendas tienen un mundo. Fíjense en el Carnaval de Barranquilla. Es la celebración institucionalizada que nos demuestra eso. Es un momento en el cual la sociedad deja de ser un poco lo que es, se prepara para la fiesta, tiene seres mitológicos como Juanchito el Hombre, ¿cómo es que es? Bueno, el que se para que uno ve y que lo enterramos cuando se acaba el carnaval, y tenemos la marimonda y tenemos ese Joselito Carnaval. Es como, fíjense con qué naturalidad la cultura caribeña y costeña, y en general nosotros también tenemos pequeños elementos de eso, aceptamos que sucedan cosas sobrenaturales. Y a pesar de que estamos en un mundo muy occidentalizado y muy racional, lo llevamos dentro de nosotros. Y es lo que le encanta un poco al ojo extranjero del mundo latinoamericano, como la capacidad que tenemos de sobrellevar mucha tragedia, porque somos una región del mundo muy trágica, a través de del folclore, de la diversión, del chiste, de alivianarnos, de la fiesta, del baile, del cuerpo, de cosas que no están relacionadas con el pensamiento puro y duro y frío, que es muy europeo, ¿no? Entonces esto es un elemento también supremamente transversal. Espero que se hayan dado cuenta que este mismo animalito de los ojos dorados, que es una mangosta, aparece una y otra vez. De nuevo, hay unas notas del pie que él dice, bueno, la explicación
racional de que la mangosta haya llegado a este lado del mundo porque no es un animal propio de nosotros, no es endémico del Caribe, es que llegó en los barcos de los franceses, pero igual este animal puede haber llegado del cielo si quiere, porque pues, aquí las cosas pasan así y es muy importante que esté con nosotros. No sé qué animal tendremos nosotros en nuestro folclore colombiano, en nuestra cultura, que será equivalente. Los costeños deben tener algún tipo de relación mágica con algún animal, pero no se me ocurre en ese momento. Pero fíjense que nosotros decimos que las lechuzas son brujas, ¿no? Eso es una cosa muy del llano o muy del Tolima. Mi familia es de allá y siempre que ven una lechuza como encima de la casa es indicio de que alguien nos está haciendo el mal del ojo y hay que cuidarse. Los animales tienen esa relación muy con lo mágico, como esa cosa súper intermedia entre el mundo sobrenatural y nosotros. Los animales están ahí. Fíjense cómo los gatos ven cosas que uno no, o los perros identifican cosas que uno no. Y nosotros somos muy tranquilos viviendo con eso, en este lado del mundo, y entonces nuestra literatura está llena de eso, nuestras novelas están llenas de eso, etcétera, etcétera. También tiene un elemento que es el mestizaje, es un mestizaje en muchos niveles, creo yo. El primero es el mestizaje racial, obviamente, la mezcla taíno-europea, negra, haitiana, gringa, que aparece en varios estratos, en cómo las personas se ven, cómo las personas hablan, y especialmente cómo ellos, aún estando dentro de Estados Unidos, viviendo en Nueva Jersey, estudiando en Rutgers, viviendo toda una vida gringa, tienen tradiciones muy dominicanas, ellos todavía siguen siendo dominicanos, se siguen casando entre dominicanos o entre caribeños, entonces hay como un vivir en República Dominicana, fuera de República Dominicana, la experiencia típica de la diáspora, que hace que no podamos decir que sea ni gringo ni dominicano. Pero además tiene referentes literarios claros, además de 100 años de soledad, está mezclándome muchas cosas. Una de ellas es El Señor de los Anillos, que espero que se hayan visto la película. Oscar Wilde dice que él va a ser el Tolkien dominicano, y entonces hay toda una equiparación entre Sauron, que es este súper malo que quiere robarse el anillo en Tierra Media, con Trujillo, como el ojo que todo lo ve, el que controla, el que está buscando, el que toca destruir, y que esta pobre gente eran unos hobbits que estaban dormidos y no sabía lo que se les venía, ¿no? Eso es una cosa que atraviesa. Si uno fuera más nerdito, las personas que leen mucho ese tipo de literatura fantástica, van a encontrar muchas más referencias. Hay muchos nombres que uno ni idea. También está la fiesta del chivo. Él la menciona en alguna nota al pie y la menciona diciendo como, ay, esto lo pueden ver allá así, pero no es tan así. La fiesta del chivo es un libro de Vargas Llosa, precisamente sobre el mismo periodo histórico de República Dominicana y sobre Trujillo. En ese sí Trujillo es un personaje principal y hay toda una denuncia sobre lo que él hacía. Y entonces, al parecer, esta novela, solo leí como en un paper, al parecer como una tesis de doctorado o algo por el estilo, que dice cómo esta novela tiene muchos elementos paródicos de la fiesta del chivo. Se está un poco burlando de la manera en que Vargas Llosa expuso en su novela la relación de Trujillo con las mujeres, especialmente, porque la fiesta del chivo es sobre dos hermanas a las cuales son perseguidas por Trujillo, y a través de eso pues se cuenta la historia de la dictadura. Pero también es mestizo en el sentido en que no solo tiene referentes literarios, no es una literatura seria, por decirlo así, no es una literatura vieja, no es una literatura tradicional, clásica, canónica, porque me mezcla cosas de cultura popular. Absurdamente me está metiendo referentes de cosas que ni yo conozco. Me imagino que ustedes quedaron muy perdidos, pero pues debe haber cosas de Star Trek, que es esta serie sobre cositos en el espacio. Debe haber Star Wars también, Dungeons and Dragons, que es el Calabozos y Dragones, que es un juego de mesa como muy popular entre los nerds. Hay mucho anime, hay muchas películas, hay muchos referentes de casi que videojuegos, cosas por el estilo, que nosotros no entendemos, que se nos mezclan además, nunca nos lo explican, pero que yo creo que un adolescente podría entenderlos mucho mejor que nosotros, ¿no? Y eso nos está hablando también de una transformación de lo que consideramos la literatura.
La literatura también habla de esas cosas, también habla de videojuegos y pues hoy en día, por ejemplo, seguramente va a haber mucha literatura con Twitter y Instagram y TikTok, ¿no? Entonces, él está hablando de los 90, en los 90 eso era ser nerd y todas esas mezclas están, es de nuevo una literatura mestiza, me está hablando de otros medios, una literatura multimedia. Yo creo que esto vendría bien con un montón de imágenes, por ejemplo, si uno le pegara imágenes o links, o cosas por el estilo, funcionaría muy bien. Es muy experimental en eso. Y además es una literatura en Spanglish. Vamos a preguntarle ahorita a Kurt qué tal fue leerlo en inglés, porque hay muchas, nunca no pude revisar el original en inglés, pero hay expresiones como mamá huevo que yo no sé hasta qué punto son realmente caribeñas de esa región, sino que son más bien venezolanas, pero para el oído latinoamericano contemporáneo es más diciente esa que otra. No sé si ellos la utilicen, pero pues hay mucha... Es difícil leérsela en español. El texto no fue escrito en español, fue escrito en inglés, y si fue difícil para nosotros en español, me imagino que para Kurt debe haber sido imposible en inglés, por todos estos elementos ajenos a nuestro lenguaje. También nos habla... utilizando una variedad de palabras, Álvaro, que no coinciden, excepto cuando tienen número 5, este es que estamos diciendo. Entonces, si no hay estas explicaciones y solo las palabras, estoy tan perdido. Pero... Sí, es una cosa un poco de la propuesta política que hay detrás de un libro como este, es decir, vea, ya no existen literaturas nacionales, ya no existen lenguas concretas. El resultado de un siglo completo de Estados Unidos como metiéndose en Latinoamérica y de muchos latinoamericanos yendo a Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades, da como resultado que no haya ni Latinoaméricas en Estados Unidos, ni Estados Unidos en Latinoamérica. Y por lo tanto no vamos a separar ni sus culturas, ni sus literaturas, ni sus lenguas. Y vamos a tener que aprender un poco de Spanglish todos, ¿no? Es un poco esa propuesta de anti-Trump, de Estados Unidos es el 30% latino y es parte ya esencial de su cultura y ellos van a desarrollar sus propios significados culturales. Que se me hace impresionante eso, quisiera estudiarlo más. Y finalmente, una escritura que yo llamo Para llenar el vacío, creo que era Julio, que decía que él no le gustaba el final casi, o sea, que quedaron cosas, que no fue tan cerrado como Adriana dijo. Piensen en Nieve, que fue el que leímos la vez pasada. Nieve era sobre, voy a ir allá a tratar de encontrar un libro donde está la poesía reunida de mi gran amigo que se inspiró y escribió mucha poesía, y en buscando el libro retomo todos sus pasos y no encuentro nada. Y todos quedamos con las ganas de leer los poemas y solo vemos un mapa de eso. Acá hay algo similar. La narración poco a poco nos revela que estamos buscando algo. Hay algo que se perdió. Y hay algo a que Oscar Wilde, y por eso creo que es el protagonista, o por lo menos el que lleva el nombre del título, se dio cuenta, porque como les dije, él estudió literatura. Entonces él dice, vea, hay un hilo conductor entre todos estos eventos de mi familia que me traen hasta mí y que guardan un secreto que vamos a llamar Foucault. Hay una maldición detrás de nosotros, hay algo que se está perdiendo. No sé si vieron El nombre de la rosa o leyeron el libro de Humberto Eco, es la misma historia. Hay un libro en una abadía perdido y todo el asunto es encontrar ese libro. Y en buscando el libro yo escribo otro libro y cuando termino nunca lo encontré, pero pues me quedó otro, ¿no? Y ese es el reemplazo que hay. También hay una forma de rellenar el vacío con la literatura, que es el mito nos sirve como estrategia, yo creo que racional, psicológica, de superación del trauma, para llenar los vacíos factuales. Él nos cuenta toda la historia del abuelo, se me olvidó el nombre, Artinald, y nos dice que el man tuvo que salir de ahí porque él no le dio a Jacqueline a Trujillo, y nos cuentan todas sus cuitas y cómo lo persiguieron y cómo lo terminaron metiéndolo y él cómo trató de escapar, y al final él nos dice, hay otra versión,
Dice, vea, esta historia de que todo se acabó por una mujer, es una historia súper repetida, pasó con Anacaona, pasó con la Malinche. Si uno se va más atrás en la historia de la literatura, el primer libro que tenemos es la Ilíada y es la misma historia. La guerra de Troya sucede porque un fulanito se quiere acostar, París se quiere acostar con Helena y la secuestra, y pues el resto de Grecia se va a recuperar a Helena porque pues no se va a poder acostar con París porque ella es esposa de Menelao. Entonces es como, dice, es muy común esa manera de culpar al elemento del deseo y a la mujer como cosa que hace que exploten las historias en la literatura. Es bastante común. Yo se las conté, qué chévere, pero puede que sea otra. Y la otra es, hay un libro perdido. Hay un libro perdido que este doctor escribió sobre las explicaciones paranormales detrás de Trujillo. Como una investigación muy sesuda sobre cómo lo que pasó con Trujillo es una cosa de otro mundo. Pero pues usted decidirá, le dice al final al lector, usted decida, usted llene ese vacío. Los datos no están. El Trujillato, a diferencia de los nazis, dice, no dejaron registro de nada. Lo quemaron todo o simplemente eran aburridos para llenar registro. Entonces, uno como lector y la gente como escritora, además, tiene derecho a decir por qué pasaron esas cosas. Si hay que recurrir a lo sobrenatural, hagámosle. Entonces es como vamos a llenar esos vacíos. No sabemos qué realmente pasó, pero pues, nosotros como seres humanos vamos a tender a crear historias que nos den sentido a nuestra identidad, y entonces el mito es la gran manera de hacerlo. Y al final ahí es un poco satisfactorio. Digo yo poco satisfactorio porque de nuevo nos dicen, este tipo, Oscar descubre algo. En esos últimos 27 días que él está buscando a Ivonne, descubre algo. Uno cree que él se falla a buscarla porque la ama, y sí, al parecer la ama, y uno cree que el punto es perder la virginidad. Y uno se entera solo en la última página que sí. Y que qué chévere. Como que le dan a uno ese premio. Este man sufrió tanto y si pudo amar y si pudo tener sexo y gracias. Bye. Pero el punto es que él descubre algo más. Yo me imagino que es el libro. O él logra encontrar lo que su abuelo encontró y dar una explicación o algo. Y a él lo terminan matando otra vez, esta vez en los cañaverales, que es otro elemento bonito de ahí, como el Caribe para los europeos por mucho tiempo fueron putas y ron, nada más, eso, es caña de azúcar, hecha buen trago y mujeres. Hoy en día, fíjense cómo Latinoamérica también es básicamente lo mismo, pero en vez de ron hay drogas. Es el gran paraíso para venir a tener turismo sexual y de drogas. Cartagena, por ejemplo, Medellín, es mucho eso. Y entonces él descubre algo, se muere en paz porque fue capaz de no solo tener sexo, sino de descubrir aquello, y se lo manda a su familia y se pierde en el correo, ¿no? Solo nos llega como ¿cómo decirlo? Los retazos de información que le permitieron a esta persona construirlo, una persona que estudió literatura, que escribió muchas historias fantásticas y raras, y que al final Junior nos dice, pues ya no fui yo, como que yo lo tengo todo guardado, porque pues yo no voy a hacer. Esperemos que esta niña, que no me acuerdo cómo se llama, la hija de Lola con el cubano que conoce en Miami, algún día el Fuku se le levante en ella, como que esa maldición que ella tiene, que la va a tener porque es parte de esa familia, la haga buscar, y yo voy a tener todos los archivos aquí guardaditos en esta nevera, en contra de todo, hasta de un ataque nuclear, dice, para que ella logre darle sentido a esta historia, para que ella nos explique lo que este libro no logra explicar, y es la fantasía detrás, o aquello misterioso que hay detrás de todo un país que se permite ese control tan violento, tan absurdo y tan largo de un dictador, y que aún así, a pesar de todo, no se destruye, sino que sale vivo y logra crecer fuera de su propia tierra, ¿no? Que es la historia de Latinoamérica en general, después de la colonia. Entonces, esas son las claves de lectura que quisiera como regalarles, pasarles para discutir, a ver cómo ven un poco el libro bajo esta luz, si creen que estoy siendo demasiado anticapitalista, antiimperialista,
anticolonial. O sí, no sé, ¿qué opinan? Cuéntenme, díganme. Álvaro, pues digamos dentro de la parte fantástica que nombran ahí, la relación que tiene Oscar con Ivonne es casi la misma relación que tiene Pilar Ternera, como dices tú, en 100 años de soledad. Era la prostituta hermosa que aunque era como la fantasía de las personas de allá y cómo ella dominaba a los hombres, cómo bueno, era toda la relación ahí. Digamos que en diferencia de esa fantasía que se vive en 100 años de soledad, aquí la fantasía en este sitio está enfocada muy, muy, muy marcada por la sexualidad, que para ellos es como algo terriblemente importante, que desde los adolescentes, como decía, creo que era Wilson, ellos es el afán desde el colegio, mejor dicho, la que salga del colegio y no tuviera sexo, o el hombre, mejor dicho, estaban perdidos, lo que le pasó al pobre Oscar. Y en el libro de 100 años de soledad, pues, se ve, por ejemplo, Remedios. Remedios fue la única que murió virgen, mejor dicho, en esa novela. Por eso ascendió. Casi que esta Remedios es el Oscar de esta novela. Al final, él como que se elevó entre sus fantasías y encontró como la razón de quién era, que dicen que al final hizo ejercicio, se adelgazó, fue un hombre diferente y escribió y mandó todo y se perdió la lectura. Pero otra de las cosas que yo veo ahí, que no la mencionaste tú y que es muy, muy, muy dura, es la quemadura, el sufrimiento que tuvo Belly cuando era niña, cuando se la regaló. Ella fue hija del amante del papá, de Socorro, que fue la enfermera. Era hermana de Jacqueline y de la otra niña. Sí, ella no era nieta. Ella no era nieta hermana, pero se dice que la última, la tercera y la última, pero sí era sí, hija. pero ella no era nieta de Inca. No, era sobrina, nieta sobrina, pues. Sí, pero era la última hija de él, pero no fue hija de su esposa, sino del amante, de Socorro, la enfermera. No. No, Socorro era la esposa, la amante era la otra señora que luego pierde el hijo, ¿no es? Exactamente, sí. Que no llegó a estar embarazada. Sí, que fue una ilusión. Exactamente. Pero bueno, la quemadura, cuéntanos. La quemadura, esa parte donde hablan de que ella, cuando llegó a la escuela a su pueblo y a ella otra persona la inscribió para que ella estudiara, y casi que el dueño, entre comillas, le dijo, no señor, usted no va a estudiar, y para que no estudiara le echó la cacerolada de aceite hirviendo en la espalda y que ella quedaba encogidita en un pajar, en un sitio que fue donde la encontró la Inca cuando le dijeron que ella estaba viva. Esa parte que me hizo pensar, por ejemplo, en esta niña perdida, Sara Sofía, cómo le queman las caras a las mujeres y hombres con ácido. Es la misma violencia, es la misma. Hoy en día es en las calles, es que es lo mismo, se sigue viendo lo mismo, desgraciadamente. Es lo mismo y lo mismo así va a ser hasta el fin de que el planeta tenga seres humanos. Y acuérdense en Beloved, la que vimos del esclavismo gringo, que también tenía esos elementos sobrenaturales para explicar la violencia, que la protagonista también tenía una cicatriz que parecía un árbol. Sí, en la espalda también. En la espalda, hay cosas con las cicatrices. Sí, y ahí también hablan de que ella se vestía de tal forma que la cicatriz le salía era por el cuello. Sí, señora. Sí, eso es otro elemento marcado en el cuerpo de Belia. El cuerpo de Belia es muy central en toda la novela, ¿no? Con su cáncer, su escultural belleza cuando se enamora de ese muchacho y que lo encuentran en el closet. Sí, el cuerpo de ella hace temblar a todo el pueblo. Es movilizante de cosas. Kurt, ¿a ti qué te pareció? No escuchamos tu opinión al principio. ¿Lo leíste completo? Se durmió Kurt. Se durmió. Perdón, tratando de desactivar el audio.
desafortunadamente, Álvaro, como tú en la universidad, yo en mi colegio, entonces ha pasado muy duro terminando este semestre. Entonces, casi mitad del libro, pero como pienso del libro, es interesante porque es pasando de un punto de vista que tú piensas no es un típico tipo de libro, porque este chico tenía unos diferentes chicas cuando está pequeña. Y después con pasando a adolescente, tenía un cambio completamente y especialmente en su, ¿cómo se dice? En su cultura allá. Ha cambiado a algo que no es bueno en los ojos de todo de la familia. Y entonces, una difícil situación. Y paseando más adelante, está buscando para algo bueno, pero no quiere cambiar su mismo en forma de su peso o algo de su estilo. Y interesante, normalmente no un libro que llamar mi atención, pero es interesante. Y quiero terminar el libro para determinar qué ha ocurrido totalmente. No le llamó la atención porque no es latino. Fuera Sí, si fueras latino, claro, estoy mirando una cultura totalmente diferente. De acuerdo, Will. Sí, hay una conexión muy privada. Uno se siente muy identificado al final. Al principio y al final. Al principio y al final. Muy latino, muy latino. Entonces, claro, Kurt, no, si hubiera sido francés de pronto. Con Haití, con todo el tema. ¿No? Pero eso es la razón. Inicialmente no tan llamativa a mí. Pero ¿por qué está haciendo de la cultura y diferentes aspectos de juventud y una cultura que yo no conozco tanto? Sí, un poquito. Entonces, pasar más interesante para mirar la situación y todo, que es bueno. Perfecto, gracias, Kurt. No sé, el resto, ¿cómo les parece ahora la vulgaridad del libro con lo que les mostré? Estoy tratando mucho de justificar la vulgaridad. Pues yo no creo que sea tanto de justificar, sino que es el idioma como si estuviéramos leyendo un libro en otro idioma, en un Span-English. Dos idiomas, ese es el idioma de ellos. Mire que ahora que está tan de moda en Netflix las películas españolas, nosotros aquí nunca decimos culo, y en los mismos noticieros, en ese de pasapalabra, ellos, no, a ver, mueve el culo, y para nosotros pues eso es una palabra que nunca la nombramos porque la consideramos grosería, pero el libro es como, las groserías de ahí, sí, se pasan, pero pues no son como las de Fernando, este escritor colombiano Vallejo. Ay, Dios mío, que por cada 20 palabras, 21 son groserías. Sí. Ese ya se vuelve cansón de leer. Sí, ya se vuelve otra cosa, pero este es más como... El de Fernando, ¿cómo es que? Vallejo es que Vallejo, se llama él. Sí, Fernando Vallejo. Él es vulgar para escribir y es aburrido leerlo. Es grosero. Sí. Esto es más, sí, como argot popular, diríamos. Lo que pasa es que este libro tiene lenguaje costeño, no entendiendo lo costeño solamente el de Santa Marta, Barranquilla y Sincelejo, sino toda, digamos, la costa del Caribe, que tiene parte de la cultura, no solamente que al hombre le permite tener 3 y 4 mujeres, sino el lenguaje en la forma de que se expresa. Ese tal vez es el reflejo
de lo que contiene el libro, específicamente en el lenguaje. Desabrochado, pues uno tal vez grosero, y también incluyendo los propios términos de la costa. Además, un poco porque es que nosotros estamos como en un rango de edad diferente, porque si nos damos cuenta, la música hoy en día es eso, ¿no? Tenemos mucha cultura de champeta, de reggaetón, y el vocablo que se utiliza, pues es básicamente así. Es lo que llaman cultura urbana, ¿no? Que es como esa cosa del rap y de la gente en la calle, como que la cultura se volvió más, no es de las altas esferas de la sociedad que tienen un lenguaje muy elaborado, sino que a la cultura le permeó lo que sucede en el mundo tradicional de la gente de a pie, y por eso nos va a sonar así. La gente del común no habla bien. Incluso los chinos entre ellos, mis estudiantes, por ejemplo, pues entre ellos hablan lenguaje de YouTube, hablan en otro idioma que no es español realmente, y tienen muchas expresiones raras que yo no entiendo, sobre todo porque hay muchos youtubers mexicanos, entonces hablan medio mexicano colombiano, entonces es más como tratar de reflejar esa realidad social propia de los dominicanos en la diáspora. ¿Alguno ha leído la fiesta del chivo, la de Vargas Llosa? No, ese es del peruano, pero no lo he leído. La fiesta del chivo, porque estaba pensando, no sé si sea demasiado República Dominicana leerlo para la próxima. Ese se consigue en internet y se consigue en físico. Es un clásico. Vargas Llosa. Vargas Llosa es un clásico latinoamericano que podríamos conectar con para ver las dos versiones del mismo evento. Eso sería como bueno, eso sería como... Sí, me parece continuidad. La fiesta del chivo me parece bien. Yo creo que lo tener en PDF y les puedo mandar el link. Estoy viendo que se consigue en Panamericana. Entonces, pues podríamos seguir con ese para ver. Aunque sé que hay mucha gente que dice, bueno, ya pasé este tema. Entonces Yo soy uno. Que dice, no, ya cambiemos de lugar, cambiemos de mundo, cambiemos de ideas, aunque seguramente va a ser un cambio de estilo impresionante, o sea, no vamos a encontrar ese mismo lenguaje, ni vamos a encontrar esa misma visión del sexo, ni nada por el estilo. Se perdió la Nana y Rubiela que opinan, no dicen nada. No, pues... A ver si me enamora un poco esta literatura. Yo soy más romántica que política. Álvaro, pero pudiéramos como mirar si este género cambia un poco como la perspectiva que tengo de él, porque no me parece un poco complejo. Quería como un complemento, ¿no? Se quería comentar un poco esta parte final que tú dices de que el final poco satisfactorio. Realmente creo que en las últimas 3 páginas, cuando él comenta que finalmente Oscar sí se fue con la prostituta un fin de semana, a mí eso me sonó ahí como un relleno, no lo vi como tan natural, me pareció forzado, pero no sé si a eso es a lo que te refieres cuando colocas que un poco satisfactorio como que habíamos esperado tanto habíamos jodido con que él iba a tener, se había enamorado de tantas y no nos muestran esa parte, sí suena como relleno, como... Pero el escritor en alguna parte dice, en el fin del cuento vamos a hablar, aunque no haya sucedido tal cual, que él por fin estuvo con Ivonne. Ahí da a entender que lo acomodó, sí, pero que no sucedió. Además, porque ella le tenía mucho miedo al novio. Ella
al policía, ella le tenía susto, ella era, entonces dicen ahí que mientras él atendía unos asuntos, no estaba en la ciudad, entonces estos dos aprovecharon para irse en el fin de semana, ahí no lo siente uno como tan creíble, ¿no? Sí, como que es una excusa porque igual el Dice tipo tenía un montón de, Claudita, como poder. un final acomodado, Sí, sí, ahí mismo lo dice el escritor, él dice que como que lo va a acomodar de esa forma, aunque no sucedió de esa forma. Él en alguna parte al final del libro expresa eso. Nos anuncia que va a ser un final rosa. Sí, Sí, que va a ser un final sí. rosa, aunque no haya, aunque lo más seguro, dice él, que no haya sido así. A mí me gustan los finales rosa, pero este no. Porque No fue rosa, sino rojo porque lo mataron. Además no nos muestra, solo nos cuenta. Uno quisiera ver, bueno, qué sintió, le gustó, no le gustó. Sí, exacto, como dos renglones, dos párrafos ahí y ya. Aguantarse tanta grosería para dos párrafos. Detalles, sí. Sin mayor detalle, así es. Adriana, ¿tú qué piensas sobre seguir la lectura de este tema Con la fiesta del chivo, o pasemos del chivo asado? Sí, pero es que la veo conectada. Sí. Ya llegó. Me vuelven a repetir la pregunta, es que acá están hablando de los están haciendo un comentario adicional a lo que hace Rubiela. No, pues entonces compártanlo, porfa. Si no lo decimos en el momento, suele suceder que se nos olvida. De este libro es lo que uno dice, pues sí, en la vida real, ¿no? O sea, que siga la tradición, porque si le pasó a la mamá y le contó el cuento y le pasó todo eso, y como que le falta a uno como la fuerza de voluntad para no dejarse llevar por ese mismo camino. Y va uno a parar otra vez, o sea, sigue yo pienso que ahí, dentro de la terquedad que tienen todo o que tenemos todos los adolescentes o las generaciones nuevas frente a la generación precedente, no, yo lo voy a hacer diferente porque es que mi generación es diferente. Terminamos repitiendo exactamente lo mismo, sí. A pesar de que nosotros quisiéramos hacer muchas cosas diferentes. Sí. No parecerse a los papás, y terminan haciendo exactamente lo mismo, pero eso es una continuación. Eso bueno, lo muy que se quedó callada acá fue que, ¿cuál final rosa? Que es que no hemos tenido ni un solo final rosa, pero yo sí quiero decir que el Caballero de Moscú tuvo un final rosa desde mi punto de vista. Perfectamente rosa. Aunque no lo mataron. No, el Caballero de Moscú no lo mataron. Sí, él al final quedó con Ana. Con la actriz. Yo le decía, se escapó y se fue con su amor. Sí, el Vladimir Rostov. Queda con la actriz. Sí, queda con la actriz. Sí, ese fue final rosa. Sí, ese estuvo. No, yo no solo les traigo cosas tristes. El caballero dice aquí que la enamoraron. Fue un final bonito. Un final bonito, sí. Ahora sí, ¿me pueden repetir la pregunta? Es que después de ese debate... Que si podemos seguir con la fiesta del camuro. Del chivo. El chivo. El chivo, ya. Es que en la región de nosotros no hay chivo, sino camuro. Para completar un poco el tema. Pues a mí me parece chévere como empezar a leer. Vargas Llosa es un escritor, pues, de cierta forma de nuestros tiempos, es alguien que está vivo así como este tipo. Y sería interesante ver la segunda versión, la versión clásica, digamos clasuda desde algún punto de vista. Al compararlo, pues porque esta es como la versión muy personal, muy cercana, y sería un tema interesante de tratarlo. Y además ya les di como el contexto histórico del Trujillato, ya podríamos sentarnos más a discutir
encuentros y distancias, a ver cosas regulares. Sí, sería bueno como decir, mire, los libros se encuentran en este punto y son similares en este punto. Puede ser desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista de la historia, pero pues a mí me parece como interesante hacer el juego. El comparativo. Y si no, ¿qué otra opción habría? Yo tenía pensadas dos opciones. Una es una española que ya les había propuesto, que se llama Soldados de Salamina, que tiene una cosa similar de mezclar historia con ficción. Es de un escritor que está buscando un diario. Oiga, qué cosa tan común. Ahora que lo veo. Un diario sobre un poeta, si no estoy mal, durante la revolución, durante la guerra contra Franco, la revolución española. El otro es uno de una autora barranquillera que se llama, pero ese de pronto ya lo han leído. En diciembre llegaban las lluvias, de Marvel Moreno, que nos cuenta cómo es la cultura barranquillera con respecto especialmente a la mujer de finales del siglo XX. Creo que es entre los 80s y 90s. Ese es un pequeñito. No, ese es largo. ¿Sí? Sí. Pero es una autora, ella fue esposa de este autor costeño. ¿Vivo o muerto? Vivo, sigue siendo ese. Eso es de ahorita, ellos son de ahorita porque yo los tengo muy referenciados por el internet, Lo que pasa es que Instagram, en el Instagram. Ella sacó ese libro, Marvel Moreno sacó ese libro, y luego ella se fue a París, allá fallece, y ella tenía un libro por publicar que este señor, Plinio Apuleyo, tenía los derechos de ese libro. Y solo hasta el año pasado esos derechos se liberaron por alguna razón y se pudo publicar esa obra de ella póstuma que se llama El tiempo de las Amazonas, que yo no me he leído. Entonces, porque salió el nuevo libro de ella, se reeditó este viejo, que sí se fue publicado en vida y que es un clásico de la literatura costeña, pero que se abandonó por mucho tiempo. Yo lo tengo en PDF y en la Librería Nacional lo venden y tiene 446 páginas. Es grande, pero es chévere, es costeño. O sea, hablan en costeño. Pues como dicen que queremos refinar un poco el lenguaje, pues cojamos el de Vargas Llosa. Sí. No se voten ya. El de Vargas Llosa. Otro escritor que habla mucho sobre encontrar libros es Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Todo es alrededor de libros perdidos. Carlos Ruiz Zafón. Es una cosa, yo no me había dado cuenta que tan común es eso, ¿no? Es una... Todo es en la biblioteca de los libros perdidos, que el vuelo del ángel se perdió un libro, en el último que escribió también, todo es de libros perdidos. Tan chistosos. Ahora, en el futuro va a ser de correos electrónicos perdidos. Desde ya empezaron los correos de hace 20 años. Tengo una copia de este en mi colección, pero tratando porque es muy descriptivo con las palabras sobre diferentes cosas y entonces es algo también que he leído en inglés, pero tratando en español. ¿Cuál, Kurt? De Ruiz Zafón. Sí, él escribe muy chévere. Porque yo creo que el de Vargas Llosa se debe conseguir en inglés. Esto es un clásico, ¿no? Sí, en la Panamericana venden los de Vargas Llosa. La fiesta del chivo. Quedémonos con el chivo. Yo me uno al mono. Me parecía el de Vargas Llosa, pero me parece chévere el de la Barranquillera. El del Barranquillera, el de Oaxaca. Cambié mi voto. No, pero... Igual él no se lo lee. Ese voto lo podemos omitir. Ay, qué pecado. Omitieron el de mono, sí, por eso mono se fue. Mire, permítame, yo hago un comentario. Hoy leamos al chivo y la próxima Wilson pone el libro. El que diga él. Eso. Pero que no sea de 5 páginas. Era la próxima. Pero si promete que lo va a leer completo. Sí, porque si lee, si no, entonces no. Si no, no pongámoslo a hacer en la presentación. Ojo, eso es mala fama, porque... sí. Kurt, lo tengo en inglés. Lo acabo de encontrar en inglés. No he encontrado o has encontrado, pero...
El del chivo. El del chivo está en inglés porque pues eso es un clásico. ¿Cómo se llama? Happy llama Cow. The Vaca. Fest of the Goat. El Festival del Chivo. Nosotros votamos por Vargas Llosa, somos 3 votos. Nosotros por Vargas Llosa, son 2 votos. 5. Y yo por Vargas Llosa, 6. Pienso que no, ¿Para qué votamos? Sí, ya. no hay La necesidad otra de mitad, la votar. otra O mitad. sea, en algún momento. Allá hay 3, Cur 4, Mono 5. Ya perdieron, 6 a 5. 5 de 7, Es una entonces, o dictadura. 5 de 6, no sé. Es una dictadura. Bueno, la próxima Eso. escoge Willy y la siguiente Mono. Sí, pero el que recomiende Álvaro y que ellos lo escojan. Sí, sí, sí. No, también recibo. Porque si no nos traen al Pato Donald. No, también somos de alta alcurnia al leer. También podemos El colorito era muy bueno. Somos historiadores. Listo, entonces leemos la fiesta del chivo. La fiesta del chivo. ¿Para qué día dejamos el chivo? Vamos a ver. ¿Cuándo dejamos el asado? Se supone que sería el 24 de abril. ¿Alguna cosa que tengamos que hacer ese día? 24 de abril. Porque el siguiente es 1 de mayo, que es festivo, aunque es sábado, pero es festivo. 24 de abril. 24 de abril. 24 de abril. ¿Cuántas No se páginas, cruza con el Álvaro? cumpleaños grande de es ese Julio. libro? ¿Cuántas páginas? A ver, vamos a ver. 400. 400. 400, Cur. 400 y tenemos un cumpleaños importante, dice la nana. Dice. ¿Cuándo? ¿Quién está diciendo? No entiendo. Hay 2 dos. cumpleaños. Pero eso es el 22. Esa semana del domingo pasado a domingo se tiene que celebrar completa. Mucho tiempo. El- Hay que mucho Bueno, tiempo, entonces, poquito, Estamos en pandemia. Puede ser el 1 de mayo. pero eso primer, No, bueno, decidan, primero o 24. era virtual. no el 24 porque el primero. Well, también recuerdas de Álvaro, posiblemente él tiene un comentario, sí, 1 de mayo. No, pues el 1 de mayo es día del trabajo, pero pues, no creo que... Y Álvaro no trabaja. Yo no trabajo Podemos trabajar también en lectura. en lectura, sí, no, eso no tengo ningún problema. Sé que Entonces mi yo cumpleaños voto ese para día, 1 de mayo. pero no creo que hagamos nada. si son 600 páginas, también voto por el 1 de mayo. Sí, son 500. 3 votos por el 1 de mayo. Primero. Pero mire, peor que ¿Cuántas este son? libro, Vota por el 5 de mayo. ¿Pero de qué año? peor que este libro que tenía 30 páginas con una letra de lupa. Sí, el libro ¿Era sí tiene chiquita? una letra. Uy, Álvaro, ¿cuántas páginas tiene el libro? Según la edición de que hay en PDF. Librería Nacional, 500. Eso la leemos. Eso es Este está escrito en español normal, entonces... 1 de mayo está bien, gracias. listo, 1 de mayo. Bueno, 1 de mayo entonces. Y entonces el 24 vamos a la fiesta de ¿cuál cumpleaños? Del chivo. Tampoco traten así a Cúrola. Siento que tiene la barbita, pero no. Al chivo. La fiesta del chivo. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el 1 de mayo con la fiesta del chivo. Yo mañana les mando todos los PDFs que tengo y los links a comprarlo para la librería, ¿listo? Sí. Listo, Álvaro, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Muchas Muchas gracias, Álvaro. Muy educativo. Bueno, Álvaro, gracias. A ti, Álvaro, y familia, un abrazo. Listo. Gracias. Hasta luego. Nuevamente. Ya vamos a completar un año en esto, ¿no? Ay, sí, en mayo. En mayo creo que es un año. ¿No, Rubiela? En mayo, sí. He Sí. leído, madre. he leído mucho. El que más. En mayo. Pero ¿por qué se ríen? Nadie me cree. Pero he leído. Ahorita me leí El umbral de las tinieblas, que es como de 600 páginas. Es un libro tan emocionante que se lee así de rápido. Te enganchó. Sí, sí, porque con esa letrica tan chiquita a veces se cansa uno bastante.
Ok. Tú lo compraste, nosotros lo leímos en el PDF, entonces Ay, sí, no, como que pierdo más el tiempo ahí en el computador porque me paro y me voy para allá y para acá, ¿no? No, como gusta uno más pasa el todo el libro. día en el computador, ya el libro en físico Sí, gana Sí, siempre a mí. eso En la también. ruta Yo lo también lo leo. prefiero en Yo amo papel. más el libro, sí. en físico. Sí, Bueno, jóvenes, los dejo. Además, no hay nada como leer libro. sí, absolutamente. así es, de acuerdo contigo. Y la vida Ok, como- hasta Chaito. luego, que tengan